Bueno, Tancho, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Mateito. Bien. Gusto de estar acá, sí. ¿Serio? ¿Nervioso? Para nada. Nada. Mientras tengamos alcohol de nuestro lado, todo va a salir bien. Esa era una de las frases que más miedo me daba que dijeras. No, pero vamos a estar controlados así. Creo que por una hora. Por una hora y media vamos a estar. Después si se me calienta el pico, no sé, pero... Yo siempre arranco preguntándole al invitado. Y esta es, pues, obvia para mí, pero no para todos los millones de personas. Del 1 al 10, ¿qué tan futbolero? A ver, es que yo creo que tuve varias etapas, pero para mí el futbolero, y eso va antes de la definición, por eso lo voy a sustentar, para mí el futbolero, sí. El futbolero tiene que haber hecho lo que hice yo, por ejemplo, de haber sido hincha de un equipo, haber ido toda su vida al estadio, haber pasado por todas las tribunas del estadio, haber viajado a ver su equipo de visitante. Y bueno, obviamente a mí se me cortó por irme del país, pero eso definitivamente sí tiene que ser sí o sí calificar al futbolero. Ok. Porque la pasión que hay por un equipo es muy distinta a la que hay por la selección. O por jugarlo. O por jugarlo, o por cualquier equipo también de afuera. O sea, pero tiene un vínculo distinto. Ok. Entonces, yo creo que si bien estoy en mi punto futbolero, yo creo que por ahí 8, porque yo había construido toda mi vida alrededor del fútbol. Cuando me voy del país es como que dejo una parte, o sea, dejé una parte enorme que era acá mi familia, mis amigos, el estadio, todo un estilo de vida. Y ya me empecé a alejar como un poco del fútbol porque fue como que no lo tuve a la mano y me empecé a alejar un montón. ¿Te alejas porque el equipo de tus amores ya no estaba ahí para seguir? ¿O? No, porque igual siempre me sigo castigando, o sea, siempre estoy ahí, eso no cambia. Pero por televisión. Claro, pero por televisión. Y aparte ahora me vuelvo cada vez más cómodo porque yo lo que siempre le digo a mis amigos acá cuando vengo a mi familia, le digo, qué paja ir a un partido de fútbol, a ver a Millonarios a las 8:30 de la noche contra Itagüí con un domingo y un frío del orto. No. Entonces, o sea, eso yo ya lo dejé de lado, pero porque simplemente me acostumbré a que ya no lo tengo, o sea, que ya, claro, que yo ya vivo el fútbol sin ir al estadio. Entonces eso me cambió un montón, pero por completo. Pero igual sigue siendo parte de tu vida, o sea... Sí. No, sigue siendo parte de mi vida porque lo es todo, o sea, pues mis amigos sí voy a hablar de, salvo por ahí algún colado. Un golfista. Claro. Salvo algún colado, todo tiene que girar en torno a Millonarios. Y a mí me pasó que yo me fui a Argentina y cuando me fui a Argentina, obviamente siempre, o sea, obviamente uno entra siempre por la colonia de compatriotas y me di cuenta que también tenía un grupo de 20 o 30 amigos con los cuales veía los partidos, también. Claro, también. Entonces, lo mismo en mi familia, lo mismo en mis amigos, lo mismo allá. Entonces, como que todo el entorno es así. Entonces, es como que siempre me acostumbré a lo mismo y lo tengo muy presente, pero ahora lo vivo sin ir al estadio. Pero lo que me empezó a pasar sí fue, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que me empecé a alejar mucho del fútbol internacional. Ok. Porque yo antes veía Premier sí, o sea, serial. O sea, ¿ya no? Liga. No, ya no. Ya no. Okay. O sea, como que me empecé a embolar. Afuera. Sí, o sea, me empecé a embolar. Y bueno, obviamente yo en Argentina, o sea, yo soy muy hincha, obviamente mi primer equipo siempre, para toda la vida de lejos va a ser siempre Millonarios. Pero mi segundo equipo y que yo aprendí a quererlo solo, porque fue solo cuando tenía como 12 años, fue Boca Juniors. Entonces, obviamente yo... ¿Y ahí cómo funciona eso? Porque normalmente el de Millos es de River, se supone, ¿no? Y ahí siempre nos dijeron ese mismo verso, pero la verdad que no tiene nada que ver. Sí, es. O sea, no tiene nada que ver y tampoco es que o sea, vivo en Argentina hace 14 años y no es que yo me vea a alguien y me dice, no, sí, Millonarios, de River, somos hermanos. Yo en Colombia soy no, eso no existe. Eso es un arribismo ahí del de acá. No existe, empezando porque ellos ni siquiera tienen 2 equipos, a ellos generalmente no les gusta, o sea, ya un solo equipo les consume toda la vida para todo. Obviamente yo también, o sea, en un caso hipotético y que nunca va a pasar y que siempre tengo ese tipo de ilusión, desilusión, porque sé que nunca va a pasar, pero decir, no, en una final de Libertadores, Millonarios, Boca, yo diría, bueno, yo elijo, siempre voy a elegir a Millonarios, pero no va a pasar, Millonarios no va a llegar a una final de Libertadores. Entonces es como que, o sea, eso... O sea, siempre están las prioridades, pero bueno, el tema con Boca Juniors fue que yo, o sea, tenía 12 años, se fueron los 3 colombianos para Boca
y empiezan a poner en TIC, a pasar por TIC los viernes los partidos de Boca acá. Y, o sea, yo tenía 12 años y obviamente yo vivo el fútbol desde muy chiquito porque a mi papá me llevaba al estadio. De hecho, me llevó mi mamá cuando estaba embarazada, fue al estadio. De la cuna hasta el cajón. Sí, o sea, literal. Entonces, como que, o sea, yo siempre estuve muy ligado a eso y claro, yo obviamente crecí, yo tenía como 13 o 14 años y yo veía las barras de Millonarios y yo decía como, yo quiero estar ahí. Y me pasó también que con la gente que iba en ese momento, empezaron a crecer y ellos sí ya podían ir y yo no, porque me llevaban como 4 años. Entonces... Tengo una duda ahí. ¿Cuál es ese primer recuerdo? O sea, ¿cómo te acuerdas tú que llega el fútbol a tu vida? ¿Porque el del embarazo? No, me acuerdo, sí. No. A ver, yo creo que el primer recuerdo, inclusive yo creo que es un poco ya, un poco más grande, porque yo nací en el 85. O sea que el 94. Ya veías el mundial. Sí, bien. No, y ahí ya yo, o sea, ya eras consciente. Sí, era consciente, pero, o sea, como que tenga recuerdos antes de eso, de pronto sí, de algunos partidos, pero, o sea, que yo me visualice sentado, yo creo que en el 94, porque Millonarios sale subcampeón en el 94 y en el 96. Creo que en el 94 el DT, no, si no estoy mal, era Prince o en el 96. Aquí no vamos a juzgar eso. No, yo no me acuerdo, ya estoy... Ya estoy... Y entonces... El alcohol ya me estropeó la memoria. Sí, y me acuerdo mucho un partido o sea, como que en los cuadrangulares con América, creo, porque aparte en esa época era muy jodido, porque mi papá, o sea, obviamente con mi papá había sido estadio toda la vida, había hecho sus amigos, tenía una barra, y la barra a la que nosotros íbamos era la única barra que se hacía en Occidental Sur. Okay. Porque obviamente cuando Millonarios jugaba de local, entonces todas las barras de la Univam eran Occidental Norte, la Popular y todas las barras de Oriental, pero en esa época la gente de visitante venía mucho a Bogotá y obviamente América y Nacional llenaban toda esa parte. Y la barra, aún siendo local, no se movía de ahí. ¿Y ese tenía nombre, esa barra? Que se llamaba, creo que Te Quiero Azul. Te Quiero Azul. Sí, mi papá había fundado todo eso, había estado ahí. Puta, pero... O sea, mi papá era capo. No, era uno de esos que se sentaba ahí a chupar cervezas. Pero era capo, o sea, hermano, lideraba una barra. No, pero es lideraba una barra de 15 viejos locos, 15 gatos locos borrachos, todo que se la pasaban. No creas, no menosprecies. Coordinar 15 infelices es difícil. No, y era una barra, me acuerdo, afiliada a Univam. Y de hecho ahí había gente que también había sido de otras barras y de otro lado. Entonces, obviamente nos hicimos siempre ahí. Pero bueno, me acuerdo ya momentos en los cuales se empezó a poner bastante pesado. Me acuerdo una vez a mí me tiraron un fajo de monedas así todo envuelto en... ¿Cuánta plata era eso? Nada. ¿No la recogiste? Eran caleños, seguro no iban a regalar plata. O sea, eran de 2 pesos. Claro, obvio. Entonces es como que, bueno, así, con ese recuerdo, un ambiente súper hostil. Hasta que creo que ya después pasó, la barra se acabó y yo ya ahí fue a rotar por todo lado. Pero bueno, creo que por lo menos, o sea, si me siento y digo mi recuerdo de mi primer partido súper importante o por lo menos que estaba para algo es ese. Porque aparte creo que Millonarios estaba por salir campeón, necesitaba un resultado, no sé si en Medellín. Creo que no. Sí, necesitaba un resultado en Medellín, que se jugaba el clásico y de manera sospechosa como toda la vida. Le dieron un gol a Nacional ganó 2-1 y en esa época era cuadrangulares. Entonces ahí, y de hecho me acuerdo a mí mi papá haberme dicho que me estaban empezando a listar la gente de la barra, me estaban empezando a listar para bajarme a dar la vuelta olímpica. Porque iban a bajar 2 o 3 de cada barra afiliada a hacer toda la vuelta olímpica. A mí ya me iban a bajar, pero el resultado ese después... devuelva al niño, devuélvame al niño que no. Por una forma sospechosa como toda la vida no se terminó haciendo, así que... Te perdiste de dar la vuelta. Sí. La historia de mi vida. Viejo Tancho, yo normalmente nunca hablo del tema violencia entre barras, fanatismo y eso acá. Okay. Pero hoy vamos a hacer una excepción chiquita, porque damos por entendido que esa mierda a nadie le gusta. O sea, que es un problema serio y que es lo que se debería eliminar. Pero sí quisiera saber, porque sé que seguramente lo viviste de primera mano ahí dentro del estadio, ¿cuál es el recuerdo más horrible que tienes de eso? Así el que dijiste más hostil, más... Ay, ¿qué es lo más feo que viste? O sea, de hecho, eso yo creo que ya me pasó inclusive cuando grande, o sea, no fue ni siquiera cuando estábamos muy... Hace poquito.
Sí, o sea, no, ponle 2007 en Neiva, o sea, no hace tanto. Pues, Por eso. Sí, Era un sí. guiño, guiño. Gracias. Yo no lo agarré, yo me pongo en sincericidio y empiezo a sumar y a restar y la cagué. 2007 No, ya, creo que eso 20 fue. añitos. Sí, dentro de todo, yo tengo un. O sea, sí, siendo muy honesto y todo, yo creo que la violencia en los estadios en Bogotá terminó hace mucho, porque Ok, antes era una cosa, o sea, antes era, terminaba el partido, salían los dos al mismo matarse. tiempo y era un quilombo, pero eso no pasa hace mucho. O sea, creo que Bogotá, desde Goles en Paz y todo eso que cimentó el padre Alirio hace 2000 años, eso sirvió mucho, porque la violencia acá heavy de peleas en el caño, corridas, todo lo que hubo en un momento se acabó. Acá, Pero no, no, y acá dentro de todo Bogotá, y creo que hubo una muy heavy entre América y Santa Fe, una durísima. esa fue la más dura que te tocó a No, ti. no, no, porque yo no estaba, pero Ah, digo no. como, o sea, digo como remembrando Ah, la ok, parte o sea, heavy, estás porque echando contexto. sí, porque aparte, por eso te digo, en un momento se acabó, o sea, en Bogotá en un momento se organizó todo, hace más de 20 años Sí, que que salía fue uno. el local primero, Sí, el eso, visitante bueno, se aguanta ahí como 2 horas hasta todo que eso se implementó despejaran todo. y que sirve, o sea, yo me acuerdo que yo Tristemente, o sea, salía no es el deber ser, pero sí. perdiendo un partido, un clásico con Nacional o con América y salir con la sangre caliente y decir, yo me quiero cagar a trompadas con todo el mundo. Espera, que es que estás tocando el tema que para mí no me cabe en la cabeza. No, no, pero, o sea, pero por eso digo que las 2 horas después de estar adentro uno va enfriando. Pero por eso, o sea, ¿por qué la necesidad de acabar con el mundo solo por el No. partido? O sea, yo entiendo, yo soy futbolero, la pasionalidad, la rabia que le puede dar un resultado, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el otro ahí? O Sí, sea, no, creo que es un tema de rivalidad y obviamente, o sea, que también hace parte del folclore, entre comillas, de tener al otro ahí al frente. pero del folclore No, 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 maluco, por eso, ¿sí? no, 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 el folclore hasta ahí, o sea, folclore digo, yo me acuerdo que, o sea, antes de los, Cantarle al otro sí, y eso, joder, eso y que sí. antes de los partidos de Nacional o de los clásicos era llegar y la noche anterior o el día No anterior dejarlos estar, dormir. o sea, estar ansioso todo y llegar a dejarlo todo, o sea, eso pasaba, porque esa es la forma en la que se vivía mucho la rivalidad. Pero después, como te digo, o sea, más allá de toda la ira y de toda la Ok, bronca, sobre todo porque eran, o sea, era un momento, para mí era uno de los mejores momentos del fútbol también, increíblemente, un porque clásico, un clásico claro. y era como, bueno, sangre caliente, Sí, obviamente, eso odio sí, y la pasaba euforia. todo. Pero después igual nunca se llevaba a mayores, porque terminaban saliendo unos por un lado y mientras estaban los otros, en realidad era no por un tema de me los encuentro afuera y nos peleamos, sino también una forma de calmar las aguas y la verdad que uno también terminaba dejando un montón de adrenalina. Pero entonces, espera, antes de seguir, volvamos. Entonces, ¿cuál es ahora sí la anécdota maluca que viviste? O A sea, el ver, peor momento de eso, de violencia o de yo creo dentro de que, un yo creo que estadio. la peor fue Neiva, habías dicho. sí, Neiva. Lo que pasa es que esa particularidad la tuvo que no fue, o sea, que lo más decepcionante, o sea, podríamos encuadrarlo en que la pelea más decepcionante y la peor, y digamos, la peor faceta del fútbol creo que fue ahí, porque fue en un momento espectacular de Millonarios, porque Millonarios iba a jugarse el paso a Neiva, el paso a la final, y estaba primero Millonarios, segundo Huila, y creo que le llevábamos, no sé si 2 puntos. Neiva, Huila solamente tenía que ganarnos y nos pasaba. Y fue una caravana desde acá impresionante. Debimos haber metido, era la mitad del estadio Éramos azul. locales allá. No, no, tremendo. O sea, pero una caravana, pero nunca antes vista. Era fácilmente por ahí 15.000 personas en el Plaza Salcida, era mitad y mitad. Y la Barra Millonarios tiene 2 partes, o sea, tiene los comandos y por un lado lo La que es Blue la Blue Rain. Rain. Y en ese momento todavía creo que estaban ahí como en medio disputando términos. Y nosotros justamente habíamos ido a Norte en ese momento, la Norte del Plaza Salcid, y se desató una batalla infernal, o sea, mal, mal, Ni mal, idea por pero qué. mal. O No, sea, por ellos, o sea, entre ellos. pero, entre los de Claro, Millos. entre los mismos de Ah, Millonarios, ok, por eso, o sea, ok. entre las dos facciones. Ah, ok, ok, ok. Coincidieron en la tribuna, porque obviamente había una sola popular, pero yo creo que ahí todavía, no me acuerdo bien si ya se habían separado, todavía no, pero ahí fue como que tuvieron el primer, o sea, un Ok. encontrón fuerte y eso fue un desastre, porque fue una pelea durísima ahí al lado nuestro. Y me acuerdo gente que se empezó a tirar también desde abajo a la tribuna, o sea, de la tribuna, creo que había como un foso, creo, Ujú. se tiraban ahí y si no los Para escapar. alcanzaban, Hijo de- no, no, fue durísimo. Y fue antes del partido.
Y eso cambió el mood completamente porque pasar de un ambiente de fiesta total a estar prevenido. A estar ahí ya con la pelea que había sido ahí. Obviamente la mitad de la barra ya no estaba, o sea, había pasado todo un quilombo, se había perdido toda la fiesta. Y yo creo que se dije... apuñalados. Sí, mal. Sí. Eso de hecho salió en la... O sea, había salido en las noticias, todo, porque fue muy heavy. Yo sí estaba... No, mentiras. No estaba tan chiquito, pero no le puse atención seguramente. No hablemos de edad. Sí. Entonces... eso fue muy heavy, o sea, esa fue muy dura y yo ahí ya como que todos los ánimos o sea, ni siquiera había empezado el partido y ahí todos los ánimos se bajaron y fue como, vamos a perder. O sea, no disfrutaste ni mierda. No, y no íbamos a perder y perdimos, o sea, fueron creo que 2 goles de Montero que nos pegó una bailada tremenda y ahí se acabó y eso fue. Pero entonces la decepción fue eso, porque esa es también la otra parte, que es peor, cuando dos facciones del mismo equipo se pelean. Eso es todavía peor. Después sí, muchas hostilidades, ciudades muy picantes como Ibagué, donde no podías caminar ahí. Con la camiseta. Sí, no, era muy pesado. Qué mierda, ¿no? Sí. No poder andar tranquilo con tu camiseta. Pero lo que yo veo con preocupación es que está escalando otra vez de vuelta en otros lugares y acá en Bogotá no termina pasando nada. Bueno, ahora, ¿cuál es el recuerdo más alegre? Y no me refiero a un resultado, a un gol ni nada de eso. O sea, algo que tú digas, fue puta, este momento, o sea, puede que haya sido un partido, pero de pronto ir más allá. ¿Sí me entiendes? No sé, un título, pero la manera en la que tú lo viviste, con quien lo compartiste, eso. No tanto la estrella 16. Sí, no. Gracias. Gracias, Mayer Calderón. A ver, yo creo que el momento, o sea, yo tengo... sobre todo porque fueron 25 años, 0 alegrías, pero sí dentro de todo cuando había una alegría, porque obviamente por lo poco que había había que disfrutarlo, porque fue una Copacabana. No, ese no. Ni loco. Tenía que hacer el chiste. Pero, por ejemplo, sí, y ni siquiera diría que la Copa Colombia, que fue el primer título que obtuvo de vuelta a Millonarios contra el Chico, diría que tampoco fue una alegría desbordante, porque igual seguía estando el yugo de los la liga. 25 años, entonces, no. Pero sí, por ejemplo, partidos puntuales. Y bueno, me acuerdo un partido de Millonarios de Medellín que hace un gol al último minuto, Wilman Conde en un cuadrangular, pero estoy tratando de acordarme si eso es 2006 o 2007, por ahí. Irrelevante. Y fue una locura porque fue al último minuto y era como la ilusión otra vez de poder volver a estar en la final. ¿Y qué lo hizo especial? O sea, ¿qué es lo que tú dices? El último minuto. Que hayas ido sufriendo para la del colombiano. Porque esa fue, o sea, fue el último minuto. O sea, así como te negaron la vuelta olímpica. Acá me la dieron, pero después igual nos aterrizaron otra vez de una forma un poco... Estamos hablando de la alegría en ese momento. Es más, creo que hace parte de ese mismo cuadrangular. O sea, el del partido de Neiva que te digo, donde estaba todo listo. Con ese creo que si no estoy mal, creo que es el mismo cuadrangular. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cuál es esa imagen que tú dices, esto no se me olvida, aparte pues del gol en sí? No, yo me acuerdo que ahí estábamos nosotros en Norte y obviamente amigos, fue así, con todo, fue un descontrol, bueno, no lo podíamos creer. O sea, una abrazadera. Sí, porque no, beso de 3. Eso no hay excusa. Eso no hay. Sí, eso no hay. Eso pasa en cualquier momento. Sí, saludamos. Como buenos compas, ¿sí? Cogida de titán. Sí, claro. O sea, parece el fútbol no tiene nada que ver ahí. Y tampoco meter el trago en nada. O sea. No, sí, o sea, obviamente el abrazo. Por eso te digo, o sea, cuando uno va al estadio, casi que hace que todo eso es un mundo, pero también se convierte como en la salida de todos sus problemas. Sí. O sea, yo conozco casos de hogares donde todo está muy difícil y por lo menos la ida al estadio es un motivo de, bueno, vamos al estadio y se olvida todo por un momento. Una mini terapia ahí. Sí, o sea, y te olvidas. Distracción, sí. Y de hecho muchas veces, no importa la cantidad de problemas que tengas, una victoria te ayuda a resolver. Siempre alegra, sí. Un ratico de felicidad. Sí, a nadie le viene mal. Entonces, eso pasa, pero, o sea, eso sirve. Entonces, es justamente eso, la explosión de alegría y de júbilo entre todos, porque es así, es gritar, es abrazarse, es tirarse al piso. Además que estás con amigos. Sí. Eso es otra cosa. O sea, eso es, para mí esa es la parte más interesante. Sí, pues. Pero por eso te digo, porque generalmente Millonarios ha sido todo mi grupo de amigos, familia, por todo lado. O sea, entonces es como que es el punto en común. Y lo mismo también me pasó con los momentos de mucha alegría. Ese es el segundo. No, ese sería el primero. No, pero este que ibas a contar. Bueno, no, y el segundo yo creo que a pesar, o sea,
pasa, y tampoco quiero generalizar ni voy a hacer una polémica tampoco, cada quien con sus cosas. Polémica. No, cada quien con sus cosas, porque obviamente a quien le gusta lo que sea, pero cuando uno lleva, o sea, para mí es proporcional, o es inversamente proporcional. Cuando uno lleva de esta forma un club de fútbol en el cual se convierte casi toda tu vida, es imposible que la selección esté por arriba de eso. Okay. O sea, primero Millos que la selección Colombia. Total. Eso, sin asco, weón, dilo. Ese sería el resumen ejecutivo de la polémica. Primero Millos que la selección. Sí, total. Y más cuando de Millonarios también. O sea, esta pregunta de Barry está obligado. ¿Tú qué prefieres? ¿La Libertadores con Millos? No, Millonarios, no, ni me voy a acabar. O la Copa del Mundo. O sea, para que te des una idea, que esto viene desde hace mucho, el día que Colombia juega la final de la Copa América con México, ese mismo día corría Juan Pablo Montoya una carrera. Yo preferí quedarme a ver la carrera que ir a ver el partido de la final. No, pero ahí sí se me está cayendo un ídolo. O sea, ver carreras que de fútbol, no. Bueno, pero era Juan Pablo Montoya, el mejor tienes una polémica, Juan Pablo Montoya, el mejor deportista de la historia. Es Mariana Pajón. Y me paró re duro. Es Marianita Pajón. El gordo más grande que hay. Marianita. Bueno, el podcast es de fútbol, retomemos. Después hacemos otro programa. Voten, pero yo digo que es Marianita. No, Juan Pablo Montoya. Viejo. Marianita. Muy malos trajes. Bueno, y después, entonces explico el contexto. Entonces es muy difícil que yo, por ejemplo, sienta algo por la selección y no, o sea, no es igual, sobre todo porque siempre ha habido una posición Millonarios nacional, o sea, y con total respeto, creo que hay una industria entre la federación, o sea, una industria dedicada a que los jugadores de Nacional vayan a la selección para luego venderlo más, que a mí o sea, que eso yo de hecho se los critico a los dirigentes de Millonarios. Claro, que ellos son los que deberían estar en esa rosca. Estar ahí, y que no están, y que no hacen nada por estar, y llevamos 20 y pico de años sin estar, y eso se nota. Pues eso era lo de los 90, o sea, esa selección del 90 al 98, pues uno veía siempre 5 o 6 jugadores de Nacional ahí metidos. Entonces, obviamente, viviendo así la rivalidad con Millonarios en plenos 89, 90 y respirar, digamos, tanto, por así decirlo, tanto bogotanismo. Estoy tratando de cuidar. Yo quiero sin filtro. Que se quite el o sea, que exista antipaisa, digamos, porque era una época durísima, o sea, que yo lo vivía full. Entonces era como que la selección para mí era simplemente el sinónimo de Nacional, punto. Y así lo viví durante mucho tiempo, por eso el partido ese de la final, me fui, dije, prefiero ver a Montoya que a Colombia campeón. Dice que ahí ya estaban tus 3 colombianos de Boca, pero bueno. Sí, pero no. Todavía no vivías allá. Sí, es cierto. Entonces, para mí, uno también de los partidos más significativos que yo viví, porque no lo podía creer lo que estaba pasando, era el 3-0 de Colombia-Polonia en el Mundial de Rusia. Pero es que... Por eso te digo que vas a estar de acuerdo conmigo, porque fue una cosa tremenda. O sea, aparte también el nivel, o sea, obviamente como nosotros siendo gente que había ido todo el estadio a su vida, que, o sea, que existe el barrismo, las barras y los cantos y la presión desde ese tipo. O sea, de ahí no digamos por así decirlo, el bananerismo de hacer así en Barranquilla y zapatear. Sí. Y la ola. Sí, me mata. O sea, sí, eso. Y el sí se puede, que es más tercermundista que la mierda. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, entonces creo que todo ese mundial fue la revelación, pero no sé si te acuerdas cómo había todo un entorno barrio, que parecía un partido de Argentina. Porque todo el mundo cantaba por todo lado y era canciones de aliento por todo lado. Y creo que eso a mí me dio como una sensación. Como una segunda vida. Sí. Y para mí ese fue un partido impresionante. Además que la selección, para mí fue el mejor partido que hubo esa selección en ese mundial. Total. Y con jerarquía, todo. Sí, de Falcao, además. Ese era mi punto. Yo creo que, o sea, yo no sé si como tú, pero yo no me considero patriota, pues, o sea, que mi Colombia. Me gusta, claro, ir a ver los partidos. Sí. Pero ese gol de Falcao creo que ha sido el gol que en un estadio he gritado más fuerte. Yo me acuerdo que yo iba con las cervezas, salía a comprarlas y cuando estaba entrando fue toda la jugada, yo tenía las 6 cervezas y gol alcancé como a levantar hasta acá las manos y mientras gritaba, si no las iba a mandar a la mierda.
Entonces, yo creo que ese también es un momento que tengo que anotar. Bien. Y lo digo con conocimiento que no es lo normal. O sea, se supone que debería ser Millonarios. Tengo otra pregunta de esas que contigo van a ser chéveres. ¿Qué le cambiarías tú al fútbol? Vale. No, yo lo que diría para es es una generalidad que estoy viendo y es el tema de los no visitantes. O sea, está bien, es un descontrol, es todo un quilombo, es muy jodido. Pero eso es donde, aquí o sea, en Colombia y en Argentina. Sí, en Colombia y en Argentina y sobre todo, por ejemplo, a la hinchada Millonarios la bañan en todo lado, no la dejan ir, pero creo que es por falta de prepararle una logística adecuada para llevarlos. Sobre todo porque en Medellín empezó a pasar que no sé, hace 20 años iban 3 buses, 4 buses y gente que de verdad viajaba, hasta un momento en que creo que la última vez que fuimos fue o que fue la hinchada Millonarios fue como en 2012 y ya iba casi media tribuna. Entonces, obviamente es todo el estadio. Claro, sí, o sea, media popular sur, no, norte, y o sea, estamos hablando de más de 40 buses, una cosa así por el estilo. Entonces, obviamente sé que la logística se vuelve, pero he visto cómo a raíz de eso se van perdiendo muchas cosas. Y en Bogotá, por lo menos, todavía va, o sea, los clásicos va la hinchada o sea, de Santa Fe y de Millonarios, obviamente en sur cada uno, o en una popular, pero que puedan ir. La hinchada Millonarios no puede ir casi a ningún lugar, o no van, y a raíz de eso también en Bogotá ya no dejan entrar también el Partido Nacional, no va nadie nacional, los de la América tampoco. Entonces creo que eso fue... Eso le quita sabor a la fiesta, ¿no? Sí. Y sobre todo que lo vi y me pasa en Argentina, que obviamente, o sea, el fútbol con el que crecimos todos argentino, que era el de la... claro, en la bombonera, en la tercera bandeja, que por lo menos ahí estuviera la barra de River en los superclásicos. Eso le ha quitado también mucho. O sea, en Argentina los visitantes no van hace un montón de tiempo y eso le quita mucho folclore. O sea, y folclore organizado en Argentina. Claro, es como quitarle la pareja a la fiesta. Pues, sí. La pareja de baile. Cambia, obviamente, mucha alegría, pero es algo, o sea, tener a la gente del frente es... O sea, no es lo mismo. Y esto sí es folclore del fútbol, o sea, gritarle el gol en la cara a la hinchada de ese rival, o que tu rival te lo cante en la cara, eso no es lo mismo. No es igual, o sea, por eso, y eso es, o sea, y eso era muy, muy entretenido. Nosotros, con mi grupo de amigos, tuvimos una época en la que sí viajábamos mucho, obviamente también acorde a la edad, o sea, me pienso ahora que me subo a un Copetrán para ir no te voy ni loco, o sea... Ni loco, o sea, hay aviones, hay vuelos, o sea, obviamente también viene con todo, pero era muy, o sea, la sensación de no estar de visitante era muy rico, sí, o sea, era espectacular, pero bueno, todo eso cambia. Hay algo que quiero entender y que espero la gente también se lo esté preguntando. ¿Cómo es para un Rolo hincha de Millos acérrimo, un defensor azul y blanco? Tanto que no voy de vacaciones a Medellín. ¿Cuál es la diferencia entre vivir el fútbol aquí y en Argentina? O sea, ahí tratemos de ser breves porque yo sé que el argentino es pura pasión y eso es otra cosa, es otro nivel. Pero ¿cuál es esa diferencia que tú dices, aquí hay esto y allá es? No, o sea, yo creo que tiene que ver también con la idiosincrasia del argentino, que es muy pasional con todo, es all-in, con todo. Los conciertos nomás. Claro, o sea. Sí. Eso, tal cual. Sí. Ese es el mejor ejemplo. Sí, que no es solo fútbol. No, es todo. Y así es, y lo mismo hasta un matrimonio, y el carnaval carioca es eso, es todo fiesta, algarabías. O sea, lo dejan todo con todo. Sí. Pero yo creo o sea, yo creo que, bueno, y obviamente esto también, como todo, va a generar polémica, pero yo creo que el club colombiano más parecido o sea, de la hinchada más parecida de un club colombiano en argentino es la de Millonarios. Primero porque... Lo que a mí personalmente me parece una mierda. O sea, perdón, no es por atacar al argentino, o sea, me parece una chimba que eso es una identidad del argentino. Sí. Pero a mí me parece una mierda que aquí lo único que hicieron fue copiar todo. Sí, pero de hecho, hasta el lenguaje, o sea, por ejemplo, uno ve a los hinchas del Junior que pongan huevo, que vos ponen huevo, pongan garra, así, marica, eso no se oye feo. Entonces es como, marica, siento que y puede que me funen, pero bueno, de malas, al hincha del fútbol colombiano le falta mucha identidad. Sí, o sea, yo creo que sí,
sobre todo que hay hinchadas que no se construyeron bajo, o sea, bajo los mismos, digamos, o sea, valores. No, valores y yo creo que sobre la dificultad también de los tiempos, porque es Claro. muy, o sea, una hinchada como la de Millonarios o como la de Santa Fe, que pasaron 25 y 30 y pico de años, se construye en una de Nacional, donde los últimos 30, 40 años han sido los mejores de su historia y que nunca pasaron por 5 años en la B como América o como 25 años sin salir campeón. Entonces creo que las identidades se construyen diferentes. Sí. Podrán decir que sí, que porque somos exigentes y que los títulos, pero no. O sea, esto... Pero fíjate que no es tanto de títulos, porque, digamos, por ejemplo, yo escuchaba algunos años y escucharlos a ustedes y cuando alguna vez los acompañaba a los estadios y eran las mismas canciones del fútbol argentino, pero... Sí, replicadas. Pero, exacto, alguna adaptación ahí en la letra. Sí. Pero, digamos, incluso los dos equipos de Bogotá, Santa Fe y Millonarios, Santa Fe sí, yo le veía canciones colombianas. Con ritmos colombianos. Sí. Yo decía, ve, esto por lo menos es de acá. O sea, no es tan... Sí, eso también cambió la composición de las líricas, obviamente al principio también. Lo que pasa es que también pasó que mucha gente que era hincha de Millonarios y que iba en la barra también tenía amistades, por ejemplo, afuera del país o en la misma hinchada de River. Y no nos digamos mentiras, Argentina es la que manda la parte. Sí, o sea, uno escucha los estados de Europa con las canciones de Argentina. Sí, en Italia también con las canciones de Argentina. O sea, también, sí. Sí, o sea, es lógico y pasa, pero yo creo que por eso es que el templo del fútbol justamente no es Inglaterra, sino yo creo que es Argentina, porque es lo que, o sea, yo siento que es el templo del hincha en Argentina. No sé si tanto. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que, o sea, a ver, por el nivel, capaz por el nivel de pasión que representan por ahí no es tan distinto, pero es que estando en el día a día en lo que representa el fútbol para un argentino y ver, por ejemplo, un movimiento popular, porque esa es la definición perfecta, ver cómo Boca Juniors es un movimiento popular es una cosa que a nadie le cabe en la cabeza lo que se logra. Por eso digo que la hinchada de Millonarios para mí lo que hizo mucho tiempo, muchas veces, es muy parecido a eso, porque la gente de Millonarios viajaba por montones. O sea, si bien, por ejemplo, lo que tuvo Nacional y América es que tuvieron desde el 90 para acá un montón de hinchas, pero esos hinchas eran porque eran nacidos ahí. Porque eran los que ganaban. Claro, entonces era en Tolima y todos tenían, en los pueblos de Tolima, todos tenían camiseta de Nacional o camiseta de América. En cambio, en realidad, de la gente de Millonarios quedaba el núcleo viejo de por allá en los pueblos donde Popayán es completamente azul, por ejemplo. ¿Estás diciendo que Popayán es un pueblo? No. Digo, se va a vivir a Argentina y ahora no la cree. Pasto, ciudades intermedias, vamos a decir. Ciudades intermedias. Son pueblos, sí. Y que son completamente hinchas de Millonarios y se nota ahora Villavicencio. Pero bueno, hubo mucho tema con los otros lugares. Y la hinchada nacional no era que tuviera que viajar, sino que era que había mucha gente dentro de las ciudades. Entonces, creo que por eso Boca, al ser un movimiento popular, hay cosas que uno no entiende. O sea, estamos hablando de clubes que tienen 300,000 socios. Boca tiene un fenómeno donde tiene una cancha para 50,000 personas y tiene 300,000 que se quedan afuera. O sea, y en River hay una cancha de 89,000 donde la llena todos los partidos y aún así todavía no alcanza para todos los socios. Y entonces están pensando en ampliarla a 100,000. O sea, es así. Boca tiene un problema estructural en que no puede ampliar su cancha porque la Boca es patrimonio histórico. Entonces, para eso tienen que tumbar a un vecino y un vecino. O trasladarse. Sí, es imposible. Y entonces están los otros que dicen de la Boca no me voy. Entonces es muy difícil. Pero es un movimiento popular en ese sentido. O sea, lo de la Copa Libertadores con Flamengo. No, con Pero espera, antes de. Porque siento que nos desviamos un poquito. Entonces no es tan diferente la vaina entre Colombia y Argentina. Depende del hincha, por eso digo yo. Que para mí el de Millonarios es muy parecido al de Argentina, sin llegar a serlo, porque, repito, o sea, es un estilo de vida, es una cultura, es un movimiento popular, es lo que te genera todo, es lo que te saca. Pero en sí, sí se nota la diferencia de la idiosincrasia. Pero es que la pasión,
Yo creo que la pasión y el nivel de historia también, porque es que los clubes argentinos tienen todos ya pasaron por el centenario. Pero no importa. Ah, ok, sí, en eso sí. Pero sí, pensé que ibas a hablar como de grandeza y de títulos. No, historia. Su equipo de barrio igual es súper entregado. Y porque eso iba a hablar, que es un poco como el tema del arraigo del barrio, de lo que representa, porque no solamente, o sea, hay que tener en cuenta que el modelo de Argentina... Creo que ese es el punto, que los clubes allá sí son mucho más... como que representan mucho más al pueblo, o sea, son más de mi barrio. Porque son clubes deportivos, entonces, por ejemplo, uno tiene en un barrio, no sé, a All Boys, entonces está el equipo de fútbol de All Boys, pero a su vez es un club. Voleibol. Entonces, claro, entonces mi hijo, no sé, un hijo va y le dice, bueno, ¿qué le pongo a hacer para que no rompa las pelotas? Bueno, a patinaje. Y van a jugar hockey sobre césped, sobre piso, bueno, natación, voleibol. Vamos a hacer una parrilla y todo es ahí en All Boys. Es el club, entonces es el club, es la familia, son los viejos, es la historia. Hay clubes que inclusive ya tienen colegio, o sea, muchos tienen colegio, con lo cual es como que es toda la vida, es una identidad y nada, entonces como que representa eso, la vida más todo. Sí, eso es una diferencia gigante. Sí. O sea, eso sí es una diferencia. No, es que eso no se puede construir, porque habría que nacer ahí, habría que hacer un equipo de... No, y que aquí, un club, y que aquí así, digamos tú, que naciste de Millos y de la cuna hasta el cajón, pero no tienes club, nada. No, nada. Es un equipo. Fui a estudiar en el Colegio Agustiniano Norte y después tampoco. Y nada, sí, listo. Mijo Tancho, pregunta más trascendental, así romántica. Uf, qué tópico. Sí, bueno. Luces, producción, bájeme las luces. Y cambiemos la nafta. Hay que pasar a whisky. No. Aunque te había dicho que no iba a tomar whisky, pero bueno. ¿Cuál crees tú que es el rol, papel, función, obligación del fútbol en una sociedad? Yo creo que construir, o sea, yo creo que el fútbol tiene que construir, tiene que salvar vidas, tiene que direccionar vidas, pero a su vez también tiene que cumplir un rol social, pero no desde el punto de vista romántico de ay, sí, vamos a donar. Sí, respuesta de reina. O sea, no, voy a acabar con la pobreza. No es eso, es de un tema de oportunidades. O sea, el scouting tiene que de hecho es bastante profundo, porque Colombia es una cuna de buenos jugadores, justamente porque hay gente que va a donde tiene que ir al lugar más recóndito del Pacífico a sacar un futbolista. Yo pensé que ibas a decir un negrito. Sí, le iba a decir, pero sonaba despectivo, pero me pareció lo pude leer. Tengo filtro, aunque no parezca. Pero sí, o sea, esa tiene que ser la labor, pero llevarlo a estudiar y a que el fútbol le salve la vida y a que efectivamente sea una forma de proveer a sus padres, pero ahí también yo tengo un contra y es la diferencia que hay entre el jugador colombiano. Yo digo que no es culpa del fútbol como tal, eso es un tema cultural a nivel país. Sí, por eso. Pero claro, se ve reflejado en los jugadores, su mentalidad y su forma de pensar. O sea, y yo soy colombiano y yo me veo expresado, identificado en Argentina gracias a una descripción que hizo un streamer muy famoso en Argentina, que es Nikita Rodríguez. Que dijo que básicamente los jugadores colombianos eran out of context. Sí, o sea, que te jugaban así sin contexto. Sí, es verdad. Tal una final, pimba, un puño, tarjeta roja y se hacen echar. Pero, man, estamos jugando la final de la Copa América, o sea. En semifinales de Libertadores, claro. Todos, sí. Y lo mismo, o Quintero que entra suplente y sin más agarra una final Madrid y pum. O sea, eso. Entonces, y uno de verdad que lidia con eso y sí, tiene que ver, o sea, ve uno casos como Villa, que fajaba a la mujer, o sea, entonces es como que... ese término está bueno. No, pero le cascaba, mamá, estamos en Colombia. Entonces es como que, o sea, y esos casos se ven fuerte así, porque hay gente que en definitiva sí, el fútbol fue y lo buscó, pero no lo acompañó. Y lo que pasa, por ejemplo, Pero volvemos a lo mismo, es que es porque el fútbol aquí en Colombia solo es un equipo de fútbol, no es un club. Sí. No tienen una preparación mental, exacto, no hay el acompañamiento, no hay un psicólogo, no hay un deportólogo, no hay nada. Vaya, juegue. Y lo sacaron allá y este tipo corre y mire cómo la unta, no sé qué, va, listo. Entonces, sub-17, sub-19, sub-20. Véndalo. ¿Sabía hablar? No. Nada, no saben dar una entrevista, no saben salir a una rueda de prensa. Sí, por eso. ¿Cuál era la respuesta? No, gracias a Dios, a mi mamá, y día 3 no tenían nada más.
Entonces, y claro, y que cuando van al exterior, entonces dicen, no, yo no sé qué, me devuelvo porque tal, la plata o la fiesta, o sea, entonces el acompañamiento, por ejemplo, muchas cosas que pasan como en la pensión de River, o en las pensiones de los clubes en Argentina, que los agarran, pero a partir de ahora vas a vivir acá y vas a tener las reglas que te damos nosotros, entonces es como las 3 alimentaciones en la pensión, el estudio y luego sí el entreno y es todo un seguimiento y te llevan. Claro. Entonces no quiere decir que no haya lo que en Argentina se dice cabezas de termo, o sea, no es que quiere decir que haya gente que no tiene cabeza, porque sí hay jugadores que sí, pero creo que el proyecto social está mucho más enfocado ahí. Es que es eso, es que no es un proyecto social. Claro, acá no. Y entonces allá es, bueno, ok, te estoy sacando de la pobreza, estás cagado de hambre, ven que yo te acompaño y te voy a llevar a un lugar donde si tú me respondes, yo te respondo y donde yo te voy a garantizar las 3 comidas, te voy a garantizar el estudio y te voy a formar. Eso es el verdadero rol, digamos, social. Bastante. Que acá no pasa. Acá es a ver, un empresario o un scouter, a ver si me saca un niño, me saque de la pobreza y voy y lo llevo y no me importa si hace con su vida. Lo vendo, cobro mi comisión y chao, listo. Ahí seguramente hay alguien que no le guste el fútbol, que no tiene nada que ver. Hay alguien viendo este capítulo que nada del fútbol. Si tuvieras, no sé, un minuto como para tratar de jalarlo al bando de los que sí les gusta el fútbol, ¿qué le dirías? ¿Cómo tratarías tú de convencerlo? No, yo le diría que, o sea, que el fútbol es un combustible para la vida. O sea, yo le diría que tener una pasión, independientemente del equipo que sea, independientemente de, no sé, de la afiliación o de lo que sea, yo creo que el tener algo que a uno le genere pasión le ayuda también a su vida en sí misma a ser apasionado por algo. Porque es como que el fútbol es tristeza, el fútbol es alegría, el fútbol es todo, son los estados de la vida misma. Pero si yo me quedo solamente con el trabajo, voy a sufrir solamente las miserias del trabajo. Yo necesito que haya algo en la vida afuera que me ayude a distraerme, a tener una ilusión que llegue y que seguramente me va a decepcionar porque pasa el 90% de las veces, pero que esa decepción es un motivo, o sea, es un motivo llegar el domingo a las 5 de la tarde y alejarse por un momento de absolutamente todo. Es un punto de esperanza también y decir qué bien que vamos, o sea, qué va a pasar, lo bien que está mi familia. O sea, yo creo que es más eso, es tener un propósito de vida adicional de la realidad. Y que si bien el fútbol es tristeza, es alegría por todo, pero la vida misma lo es así. Entonces, yo creo que la pasión te sirve a tener un motivo para vivir. Es que si no, no me imagino, salvo que te apasione otro deporte, pero también es otro tema. Seguramente. Y lo podemos charlar en el podcast cuando hagas un podcast sobre fútbol americano. Acá vengo yo también como un cabezón. Pero entonces el fútbol que sea un vehículo para eso y no importa nada si te gusta uno o el otro. Ya tenemos bien asimilado que la gente de Bogotá puede ser hincha de Nacional y de América y de algunos otros equipos, no hay problema. Pero sí, o sea, el fútbol es la pasión. No me imagino cómo vivir la vida sin una pasión externa. Ok. Algo que te apasione el ballet o cualquier otra cosa, listo, no importa. Sí, bueno, felicitaciones. La música. Pero, sí, también. Sí. Te voy a hacer preguntas y solo vamos a hablar en términos futboleros. Okay. La idea es que lo que yo te pregunte, tú lo asimiles a tu vida básicamente, a ti, a tu vida, a lo personal. Tú verás si dices nombres propios, eso ya depende de ti. Vamos a empezar como por lo sencillo. ¿El partido de tu vida en qué minuto va? Uy, qué buena pregunta. No, yo te diría que voy en el primer minuto del segundo tiempo. Pero el primer tiempo quedamos abajo 4-0. Te golearon en el primer tiempo. O sea, estás listo para remontar. Sí. ¿Qué pasó en el entretiempo? Charla anímica full, o sea, entre piñas del director técnico a los jugadores. Se lloraron. Pero un carácter no así bonito, tipo gamero, sino un carácter tipo, no sé, Mourinho, algo así, o un Van Gaal, así que lo agarra. En el entretiempo pasó eso, muchas realidades, hay que descubrirse de todo lo que venía mal y de todas las cosas que estaban saliendo mal. Y ahora el primer tiempo hay que tocar el silbata, ¿no? Y que salimos a matar. O sea, salen a matar, a remontar como pero mal, sí. ¿Por qué crees que te golearon?
No, creo que es la ¿Qué vida. falló? Creo que es la vida misma. O sea, pretender que alguien no puede tener, o sea, que no le pasen en la vida cosas buenas o cosas, que no le pase cosas malas. Eres el primero que dice que va abajo en el marcador. Sí, De sí, los sí. veintitantos que han venido, la mayoría dicen que van ganando. Y no sé. No, Pero eso, sí, pues puede ser, puede me parece, ser, sí. me parece. Cada equipo es distinto. Sí, sí, también me parece poco honesto porque yo creo que todos debimos haber tenido también una tristeza bastante No, grande que eso hacer. sí lo han dicho varios, que arrancaron perdiendo y lograron darle vuelta, pero Ok. que en este momento iban ganando. También, Bueno, pues, eran sí, otros. no, y depende del campo también, o sea, Y del rival. sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, depende, yo creo que de eso es cierto, pero yo lo veo, aparte que estoy trabajando un solo aspecto en mi vida, o sea, no, porque si hablo del laboral, digo, bueno, sí, es como que estoy jugando 15 partidos y, no, sí, la estoy Por eso era el rompiendo, partido de tu vida. claro, porque el trabajo, o sea, tiene que ver con todo y hay un momento en el Pues cual el entonces, trabajo no importa. De pronto vas 4-1. Si Sí. tienes otro aspecto O en los que sí te ha ido bien. O puedo decir que voy 4-0, voy a arrancar, pero resulta que le expulsaron a 3 del otro equipo. O sea, la tienes toda para... Claro, tengo todo el esa me gusta por más, delante. me gusta más. No quiere decir que, o sea, que estoy remontando, obvio, pero De esos 4, ¿alguno fue autogol? sí, ¿Cuál? Dos. ¿Dos? Sí, dos ¿Por autogoles. qué te hiciste? O sí. ¿Cuál crees que fue la causa? Obviamente uno no se los quiere hacer, pero haciendo el análisis dices, ve, aquí fue donde la cagué. Yo creo que accidental, un pase de la muerte ahí, y me rebota justo en la rodilla y La ansiedad de sacarla y claro, y después el otro centro que viene así de costado y yo me levanto cerraste a peinar, los ojos. sí, Cabecear con los ojos cerrados. y autogol, o sea, la peinadita esa que va de autogol, así, que dejaste al arquero. sí, esa, y a la sí. ¿Qué le dice el entrenador técnico a esos dos jugadores cuando, o a ese mismo jugador cuando hace el autogol? Primero que no puede cambiar el pasado, que ya está, sí. Que se lo saque de la cabeza y que vaya a reponer y a resolver las cosas que todavía hay un montón de tiempo. Me gusta esa mentalidad de ya la cagó. Sí, ya está, pero arréglelo. Yo generalmente pienso así con todo, o sea, es pasado, el pasado no se puede corregir, el pasado ya está, ahora eso queda atrás y hay que resolverlo. ¿Le harías cambios al equipo en este momento, al equipo de tu vida? Sí. ¿Qué posición cambia? En el equipo de mi vida. Lo que pasa es que si tengo que remontar un 4-0, tengo que salir a poner dos extremos más. Tengo que sacar un lateral que no me sirve para nada. Que no siempre más delanteros es jugar más ofensivo. No, y así jugaba Gamero y por eso fue al final. Por eso. ¿Qué cambios harías? No, pero yo sí sacaría un lateral. ¿Sacarías un defensa para meter otro? Claro, por lo menos para meter a alguien que traiga la pelota. O sea, pondrías línea de 3. Sí, sobre todo porque si ya tengo un delantero afuera, tengo uno menos que marque. Y también sacaría un volante de marca porque el otro también está ahí en el medio, entonces trataría de organizar un poco más. Ok, cambio de posiciones y de estrategia. Sí, claro. Y sí, porque también, o sea, no me puedo quedar con que el técnico me dijo que ya no me olvidara de lo que había pasado, tengo que salir a rebotar, igual lo van a matar. 4-0. Claro. Además. ¿En tu vida has jugado algún partido lesionado? Que no estuvieras al 100, pero igual jugaste el partido. Sí, estamos hablando obviamente de analogías con la vida. Sí, correcto. Obvio. ¿Y cómo te fue en ese partido? No, al contrario, creo que el objetivo me hizo olvidar que estaba lesionado. O sea, yo me aferré a algo que era puntual y que era, listo, si este es mi objetivo, entonces voy con eso, no me importa el resto y no me importaba la lesión. El partido. Sí, gané. O sea, obvio, salí a ganar y eso me sirvió como objetivo, por lo menos como para tener un punto claro de decir, bueno, voy a eso, no me importa lo mal que me sienta lesionado. Uh-huh. Lo mal que me sienta lesionado, pero este objetivo es lo que me va a salvar y voy con eso y efectivamente sí. ¿A qué o a quién le pondrías tarjeta amarilla en tu vida? Eso está bastante profundo. Esto es terapia. Claro. Sí, esto va a terapia. Tuve un año perdido, no fue así de intensa mi terapia durante un año, pero bueno. y yo ni te cobro. Sí, una cervecita. Antes te doy pola. A ver, ¿a qué le sacaría amarilla? La culpa no es de los demás, siempre es, o sea, uno también genera los espacios, o sea, si me tengo que amonestar o expulsarme, me lo haría yo mismo, sí. Porque en definitiva fui yo el que permití muchas cosas o el que tuve ciertas actitudes que generaron algo, o sea. Entonces puede ser eso, como
¿Le pondrías amarilla a ser permisivo? Sí, sí, A sí. ser... O sea, yo me amonestaría, digamos, muchas cosas en en ser permisivo y haber sido demasiado, por así decirlo, como demasiado apoyador. Me pasé apoyando, con lo cual la culpa es mía, no de los demás. O sea, entonces creo que muchas veces en vez de poner límites, no, sí, sí, Ahí dale, está, dale. ahí Entonces, está. claro, Esa eso, la a, culpa es ponerle mía. a no poner límites. A no poner límites, exacto. Entonces, obviamente, la amonestación es para mí. ¿Amarilla o roja? Uf, viéndolo ahora, no. 5 fechas. La amonestación es a Falcao que nunca cumplió de 4 fechas, sí, la expulsión esa. Sí, yo creo que una red card por todas las consecuencias de todo, sí, sí, una roja bien merecida. ¿Cuál es el estilo de juego de tu equipo? Aquí juega el Tancho Fútbol Club. No, mi equipo es bastante ofensivo, o sea, soy... Puras groserías. Sí. O sea, mi estilo de juego claramente tiene que ser ofensivo, o sea, yo no soy alguien que se quede sentado esperando que la vida le pase, sino generalmente voy al frente con todo, o sea, obviamente así mismo me estrello, no es igual, pero yo creo que... Describe tu situación sentimental en términos futboleros. Pero, ¿qué horario? ¿Qué horario? ¿Cómo estás en términos futboleros? Término fútbol. Esta me encanta. Esa no se la vas a poder hacer a los casados que vengan acá. Sí, pues sí voy a poder. ¿Quién dice que no? Es mi podcast. Es cierto, es cierto. A ver, en términos futboleros, no, yo creo que voy a decir como que podría decir el profe me vio mal, pero tuvimos una charla muy profunda y el profe me dio otra oportunidad y gracias a Dios me salió bien la oportunidad y ahora estoy anotando, diría así. O sea, casi te sacan del equipo. Casi me saco del equipo. Yo solito. Claro, yo solito. Por eso digo, uno tiene que hacerse Bien, cargo. ¿No? Coherente. Claro, coherente. hay que ser, sí, o sea, no es culpa de los Casi demás. te sacas, pero afortunadamente el profe te dio por otra actos de indisciplina casi me sacan. Estaba llegando tarde a los entrenamientos. Eso es. Estaba con un poco de fiesta. No estabas rindiendo tampoco. Claro, no, y no estaba llegando puntual después al otro día al entreno. Entonces, nada, el profe igual me dijo que me entendía, me daba la confianza, pero que de ahora en más no había margen de error. Y bueno, gracias a la confianza del profe salí y bueno, ahora no te... ¿Cómo manejas los insultos que vienen desde la tribuna rival? Yo creo que ahí hay que hacer como, bueno, tengo 2 posiciones, porque tampoco es que me voy a hacer el superado, el topollillo, iba a decir el topollillo de Román. Pero yo creo que sería más fácil, o sea, si hablamos en términos también de celebraciones, creo que sería esa de ignorar el ruido. Ese. Oídos sordos. Exacto, sí, yo creo que es eso. O sea, porque obviamente también es una fragilidad, o sea, si no tienes oídos sordos, claramente es porque te impactan y te duelen, entonces no es sí, dale, díganme lo que quieran que acá estoy. ¿No? Todo el tiempo vas a tener tribuna en contra, o sea, tú ya verás si te dejas afectar o no. Y sobre todo que si uno piensa también en hacer cosas para los demás, igual todo eso se termina dando vuelta y no funciona. Y que muchos partidos se juegan de visitantes. Sí, entonces yo creo que para mí es ignorar el ruido y seguir adelante y creer en lo que uno, primero en lo que uno es, en lo que sabe hacer y en lo que cree y ignorar al resto y tratar de no darle entrada a muchas cosas y creer en uno mismo. Creería que es por ahí. En el estadio de tu corazón, ¿quién tiene palco? Mi familia. Mi familia. Estará la linda. Sí, no, es súper sentimental. Sí, exacto. O sea, estas son las... Voy a volver y voy a llegar a abrazar a mi papá. Sí. Bienvenido a mi palco. Sí. No, mi familia. Mi familia tiene muchos palcos y es una familia bastante grande, con lo cual son una cantidad importante de palcos y mis amigos. O sea, es un palco grande. Sí, es un palco bastante grande. Creo que haya bastantes palcos. Listo. La última. Aprovecha, dale un mensaje a tu hinchada, güey. A esos que siempre están ahí cada 8 días alentando y así ganes, pierdas, empates. Esos... Los incondicionales. Esos. ¿Qué le dirías tú a esa gente? No, yo le diría, puede ser un poco una respuesta medio de reina. Pero aquí se vale. Pero no, y es sincero, no es claramente para agradar, sino yo creo que la incondicionalidad es uno de los atributos más lindos que puede tener una persona. O sea, más valiosos.
pero de lejos. O sea, y yo creo que tengo familiares y amigos súper incondicionales y que en definitiva eso es lo que cuenta. O sea, así como es un atributo, no es fácil ganárselo, pero yo generalmente también siento que soy muy incondicional con los míos y que estoy ahí para cuando lo necesiten. Y los amigos tampoco es que son, o sea, son contados de la mano y tienen que ir de la mano también con experiencias, no son amigos solamente por salir de fiesta, por ir a tomar, sino porque de verdad que hemos pasado cosas bastante duras entre todos y que también me han acompañado a mí, igualmente la familia. Entonces, yo diría que agradecimiento, pero que lo que van a tener recíproco mío claramente es otra incondicionalidad también para recibir de lado. Así que bueno. Bueno, gente, mil gracias nuevamente a todos los que ven los capítulos, sobre todo a los que los ven completos, porque se nos extiende la charla, pero pues vale la pena, de verdad. Es muy valioso para mí saber que me apoyan y nada, mil gracias en serio. Y por último, un mensaje que les va a dar aquí el buen Tancho. Bueno, primero gracias por haber visto toda la entrevista y que sigan todos los demás. Y es cierto, hay que verla toda completa, aparte porque se ríe uno mucho durante todo el tiempo. He visto también las otras y la verdad que es muy divertido. Así que bueno, gracias por la invitación a Mateo y bueno, que se suscriban al canal y que vean absolutamente todo el material, no sé, Reels. Sí, eso ahí va a estar, todas las redes ahí. Sí, parece que lo sigan y la verdad que bueno, que apoyen y que está muy bueno. Y bueno, gracias por la invitación. Salud, Benchito. Hasta un próximo capítulo. Chao.